Bienvenidos nuevamente a Galaxia Sonora. Continuamos con Discípulo Oscuro, la historia que explora los límites de la lealtad, la redención y las sombras que acechan incluso a los más fuertes. En este capítulo, seguimos acompañando a Quinlan Vos y a Asajj Ventress en su peligrosa misión contra Dooku, una misión que no solo desafía a la fuerza, sino a sus propios corazones. Acompáñenos en este nuevo episodio. Capítulo 8. Vos había pensado que Ventress le había estado tomando el pelo con todo eso de correr más rápido, luchar con más fuerza, necesitas un poco más de entrenamiento. Así que cuando, apenas pasada una hora de haberse asociado, ella le entregó una lista de los tiempos de carrera para superar y pesos para levantar, y le insistió para establecer un régimen diario de combate cuerpo a cuerpo con ella, se rió a carcajadas. «Estás llevando la broma demasiado lejos», le dijo a la vez que le lanzaba el anotador de nuevo a ella. Ventress lo recibió y volvió a arrojárselo. «Yo casi nunca bromeo». Vos la miró. «Pensé que mi prueba con Moreji había salido bastante bien». «Salió bien. Por eso estuve de acuerdo en aceptarte. Pero tienes algunas cosas que aprender antes de que estés listo para participar». A él no le gustó que ella dijera eso, ya que estaba demasiado cerca de la verdad. Vos había tenido cuidado de no utilizar la fuerza cuando ella estaba cerca y había estado físicamente entrenado desde que aprendió a caminar. ¿Era que Ventress trataba de imponerse sobre él, como que Kenobi le había advertido que podría hacer, o realmente no se daba cuenta de lo bueno que era él? ¿O ella ya sospechaba que él era un Jedi? «Estoy bien, gracias», dijo. Ventress cruzó sus delgados brazos. «Hagamos una cosa. Si puedes dejarme fuera de combate, puedes olvidar el entrenamiento extra. Oh, no hay manera de que esto vaya a terminar bien. No me gusta golpear a una mujer. Entonces cada mujer con la que luches te va a ganar. Un enemigo es un enemigo, vos, independientemente de su tamaño, especie o género». No había manera de escapar de ella. Mientras la avancée los llevaba a través del hiperespacio, bajaron a la bodega de carga. Vos precalentó y se aflojó el cuello, y mientras él se ubicaba en su posición, ella saltó. Él saltó hacia la derecha, y su mano se cerró en el tobillo de Ventress. Hábilmente, ella se retorció en el aire. Vos casi esquivó el otro pie de ella mientras descendía sobre su rostro, pero se recordó a sí mismo ser más lento de lo normal y no usar la fuerza. Sin embargo, volvió la cabeza para que su patada le golpeara la mejilla y no la nariz. Su tropiezo fue exagerado, pero el gruñido de dolor no lo fue. Ventress lo dejó recuperar el aliento y se movieron en círculos. «Reacción rápida, la de agarrarme el pie», dijo ella de mala gana. Interiormente, él hizo una mueca al ver que eso no había escapado a su atención. Kenobi había dicho que ella era aguda. Él sonrió con aire de superioridad, esperando parecer demasiado confiado. «¿Ves? Soy mejor que tú», él bloqueó el golpe, rápido como el rayo, pero retuvo el suyo. Esto estaba resultando ser más difícil de lo que esperaba. ¿Cuán fuerte era un golpe demasiado fuerte para ella? ¿Debía él realmente tratar de dejarla fuera de combate? Mientras Vos evaluaba la situación, llevando su puño hacia atrás para un nuevo golpe, Ventress le tomó el otro brazo y tiró. Vos decidió dejar que todo el lío terminara y permitió que lo derribara. Honestamente, tenía que admitirlo, no fue tan difícil. Ventress estaba usando la fuerza con discreción. Un oponente común nunca lo habría notado. Aterrizó en el duro metal del piso de carga y tenía la rodilla de ella en la garganta. Ventress puso los ojos en blanco y luego le tendió una mano para ponerlo de pie. «Supongo que no podré evitar el entrenamiento extra», dijo Vos, masajeándose la garganta. «Estuviste mejor de lo esperado», respondió. Tomó el anotador con sus instrucciones y se lo arrojó. «Pero se puede mejorar». De modo que a partir de entonces, Quinlan Vos, maestro Jedi, volvía a entrenarse una vez más. Después de las primeras sesiones, se sintió de verdad contento por ello. Ventress no solo peleaba sucio y sin piedad, sino que lo hacía extraordinariamente bien.
Él había visto mucho de eso en la primera cacería que hicieron juntos, pero solo había sido la punta del iceberg. Vos suponía que era lo menos que se podía esperar de alguien entrenado por el conde Dooku. Muchas veces se había preguntado cómo era posible que tanto Kenobi, un luchador excelente, como Anakin, quien también era excelente aunque un poco imprudente, no habían podido derrotarla. En ese momento lo comprendió. Vos se propuso usar los movimientos que ella le había enseñado en su próxima cacería conjunta para que viera lo mucho que él había aprendido. Los trabajos no eran particularmente interesantes en sí mismos, la rutina habitual de un tipo despreciable o esleemo, como se decía en Jotes, del submundo que le pone precio a la cabeza de otro esleemo de ese mismo mundo. De todos modos, Vos descubrió que cazar junto a Ventress y mostrarle todo lo que él había aprendido era muy divertido. Solo había habido una vez en que él había estado cerca de revelar su verdadera identidad. Estaban persiguiendo una presa, corriendo tras ella en las oscuras, peligrosas y muy sucias calles del nivel 1313 de Coruscant, cuando los emboscaron. Bueno, Ventress sostenía que habían sido emboscados. Vos se preguntaba en privado si algunos de los habitantes del mundo subterráneo estaban simplemente aburridos esa noche. No era tanto que sus atacantes fueran excelentes luchadores, sino que simplemente había muchos de ellos que aparecían de los rincones oscuros. Vos y Ventress no daban abasto y en un momento Vos vio que un Bequai con máscara de cuero al que Ventress pensaba haber eliminado se había despertado y la estaba apuntando con una pistola blaster. Vos no tenía otra opción. Usó la fuerza para sacar el arma de la mano del Bequai, al mismo tiempo que saltaba para achicar la distancia entre él y el atacante. Cuando Ventress se dio vuelta, Vos estaba lo suficientemente cerca como para, más tarde, asegurarle que él le había pateado la mano para sacarle la pistola blaster. Ventress lo había mirado fijo y luego se aseguró de que el Bequai estuviera muerto, y no le volvió a preguntar nada a Vos. Desde entonces, ella le había devuelto el favor más de una vez. Vos iba alternando entre flexiones de brazos con el cuerpo en vertical y hacer equilibrio sobre una sola mano, concentrándose para no usar la fuerza, cuando oyó que se extendía la rampa. ¿No detuvo sus ejercicios cuando le dijo, oye, ¿ya conseguiste algo para nosotros? Ventress apareció, al revés según su perspectiva, y lo miró críticamente. Tal vez, respondió ella. Probemos esto con un poco más de peso. Lo agarró de los pies y comenzó a transferir su peso a sus propias manos, doblando las rodillas y apoyándose en el movimiento. Él gruñó. Le temblaban las piernas. Oh, vamos, no estoy poniendo tanto peso sobre ti. Continúa. Oh, protestó, pero obedeció, todavía sin usar la fuerza. Ventress le sonrió con malicia, con su corta melena de pelo rubio cayéndole sobre la cara. Vamos a trabajar con los piratas, le informó. ¿Con ellos? Gruñó mientras se esforzaba por hacer una flexión más. ¿Es eso prudente? He trabajado con esta antes. Ella tiene su propio código de honor y nada en la galaxia puede ayudarte si uno lo viola. Ventress puso más de su peso en sus manos. Si Vos hubiera podido usar la fuerza, ella podría haber hecho la vertical sobre los pies de él, pero por supuesto él tenía que usar solo los músculos. Le ardían los brazos cuando bajó de nuevo. ¿Ella? ¿No me digas que nunca has oído hablar de Lazo Ren? No. ¿La Orden del Hueso y la Sangre? Oh, de eso sí he oído hablar. ¿Así que esa es la tripulación de Raime? Sí. Es muy igualitaria. La votaron para el cargo y pueden votar para que lo abandone en cualquier momento. Nadie lo ha hecho, hasta ahora, y es poco probable que eso ocurra. De repente, Ventress puso casi todo su peso sobre los pies de él por un momento. Vos emitió un sonido de asfixia. Continúa, le ordenó ella, pero redujo la presión. Por el momento. Ella divide todo en partes iguales. No hay engaños entre la tripulación, sin peleas en la nave. La siguen a cualquier parte. No se admiten deserciones, supongo. Al contrario. Cualquier persona es libre de irse, pero la mayoría reconoce lo bueno cuando lo ve. Nuestra presa, por así decirlo, se alejó con malas artes.
Una vez más, ella aumentó el peso sobre él. A. Ventress, su primer oficial, que también era su primer hombre, huyó hace 3 días con el último objetivo previsto de Raime. ¿El rescate? El rescate y también la heredera de quien tenían la intención de tomarlo. Ya veo. Ventress, la capitana Raime está tomando esto de manera muy personal. Tanto es así que hay una importante y lucrativa recompensa por su cabeza. Ventress parecía ignorar el inminente colapso de Voss. ¿Qué pasará con él? Ni siquiera a mí me interesa particularmente averiguarlo. Piensa en la justicia pirata combinada con una amante despechada. Me hago una idea. Ventress, realmente deberías. Ella lo soltó, pero no sin antes darle un tirón en el pie. Con un grito, Voss se derrumbó desordenadamente. ¡Ay!, exclamó. Mejor haces unas pocas más. Solo te gusta verme, dijo él mientras se reacomodaba. Nunca dije lo contrario, respondió ella. Podrías hacer más que mirar, replicó él y le guiñó un ojo. Por un terrible momento, ella no respondió, y él pensó que estaba considerando su fanfarronada. Entonces ella puso los ojos en blanco. Ya que lo mencionas, es hora de que te familiarice con una nueva estrategia. Es fácil. Este antiguo amante de Raime tiene buen ojo para las mujeres. Así que le pondremos un cebo. A Voss le tomó un segundo imaginar a qué se refería. ¿Te refieres a ti misma? Apenas lo dijo, se dio cuenta de que podría haber sonado como un insulto, lo cual no era en absoluto lo que él había querido decir. Afortunadamente, Ventress pareció dejarlo pasar. Tengo 2 enfoques que me gusta usar, continuó ella. El sutil, que yo llamo el movimiento de cabeza, y el guiño. Eso es para los objetivos más sofisticados o para uno que quiere ser discreto. El otro es la estrategia completa, que es una invitación obvia. Siempre he sido más que capaz de manejarlos yo sola, pero con este enfoque, tener una pareja los hará aún más fáciles. Entiendo, dijo él, asintiendo con la cabeza. Ventress lo miró pensativa. No tienes idea de lo que estoy hablando, ¿verdad? Voss se burló. Por supuesto que sí. Vamos, apuesto a que yo sería muy bueno para este tipo de cosa, dijo con fingida indiferencia. Una sonrisa se dibujó en los labios carnosos de ella. ¿Eso crees? Claro que sí. Muy bien, intentémoslo, entonces. Oh, pensó Voss mientras una sensación de pánico crecía en él. Una cosa era coquetear verbalmente. Lo que Ventress estaba proponiendo era totalmente diferente. En primer lugar, el movimiento de cabeza y el guiño. Ventress cambió el apoyo de su peso de modo que una cadera quedó ligeramente más alta que la otra. Relajadamente, ella se pasó una mano por la cintura, a lo largo de su muslo y luego lo miró desde debajo de su melena rubia. Sus labios se curvaron en una sonrisa, ella le dirigió un apenas perceptible movimiento de cabeza y cerró un ojo azul en un guiño. Ahora inténtalo tú, propuso ella, dejando caer la pose seductora como si fuera un manto. Esa que estaba delante de él era la Ventress que él conocía. Me rindo, dijo él, poniendo las manos en alto. Tenía las mejillas ardiendo. Pensó que preferiría enfrentar una sesión con un droide de tortura que intentar hacer lo que ella había demostrado tan fácilmente. No puedo superar eso. Y no has visto la estrategia completa todavía. No hace falta. Ella se rió y le acarició la mejilla, y le ofreció una sonrisa sincera. Tu virtud está segura conmigo. Tu incomodidad es más bien encantadora, en realidad, pero estoy segura de que lo superarás. Él no tuvo ninguna respuesta a su primer comentario y, en cambio, dijo, voy a dejar que tú manejes esto, si realmente crees que es necesario. ¿Por este? Absolutamente. Un buen cazador de recompensas utiliza cualquier herramienta que sea más adecuada para el trabajo. A veces es un sable de luz, a veces una serie de golpes inesperados, y a veces es un movimiento de cabeza y un guiño. La idea es atrapar a la presa de manera eficaz y en el momento oportuno, sin complicaciones innecesarias. Confía en mí, en este caso,
es la estrategia perfecta. Llegaron al lugar en 15 minutos exactos. Ventress ni siquiera tuvo que usar la estrategia completa. Ventress se acomodó en la cabina, con Buzz en el asiento detrás de ella, y se descubrió a sí misma sonriendo. Esta misión había sido un éxito rotundo. La recompensa había sido grande y tener la gratitud de Lazo Ren no era algo para despreciar. Buzz había renunciado a su personaje exagerado, lo cual fue una bendición, y se había relajado para convertirse en alguien que era, de verdad, naturalmente atractivo. Ella se alegraba de que él hubiera insistido en asociarse con ella, ni una sola vez él le había dado motivos para lamentar su decisión. Aquella era una relación única en la experiencia de ella. Antes, los roles de ambas partes se habían definido claramente como amo y siervo. A veces, como con su maestro Jedi, Kawaii Narek, y el conde Dooku, ella había sido el siervo, el aprendiz. En sus primeros años, había sido, literalmente, una esclava. Cuando Sade Japras, el hermano de la noche a quien ella había formado, usó la magia del lado oscuro de las hermanas de la noche para destruir a Dooku, ella había sido la maestra indiscutible. Las características propias de todas aquellas interacciones habían sido la disciplina y la seriedad. Buzz era posiblemente la persona menos seria que había conocido, salvo cuando tenía que serlo. Él la hacía reír, y ella no podía recordar haberse reído desde sus tiempos con Kawaii Narek. La compañía de Buzz le producía una serenidad que ella nunca había encontrado con nadie, ni siquiera con las hermanas de la noche, y se dio cuenta de que le gustaba. Eso no iba a durar para siempre. Ninguna de sus relaciones perduraba. Pero por el momento, Ventress decidió, iba a disfrutar del viaje. Señaló Buzz, en el asiento detrás de ella. Acabo de darme cuenta de algo. ¿De qué? Ventress definió un rumbo y anotó las coordenadas. Un segundo después, las estrellas se convirtieron en largas rayas brillantes y luego entraron en el carril azul y blanco del hiperespacio. Es nuestro aniversario. Ella giró en su asiento para mirarlo. ¿Qué? Bueno, no es un aniversario, supongo, continuó, porque no es una cierta cantidad de tiempo lo que estamos celebrando. Pero acabamos de completar exitosamente, muy exitosamente podría agregar, nuestra quinta misión juntos. De modo que, es una especie de aniversario. Dicho sea de paso, ¿cómo se llama este tipo de cosa? No lo sé, y no me importa, respondió Ventress. Tenemos que organizar nuestro próximo trabajo. Ella se acomodó en su asiento y se puso manos a la obra. Puso en la pantalla pequeña la lista de recompensas vigentes. ¿Nunca dejas de pensar en el trabajo? Digo, ¿relajarte un poco? Tengo una palabra para las personas que se relajan. Ah, sí. ¿Cuál es? Ella marcó algunas recompensas ofrecidas. Muerto. Eres tan divertida, señaló Buzz. Lo sé. Vamos, dijo Buzz. Dio la vuelta a la butaca de ella y se apoyó en el respaldo. Tu amiga Raime nos dio una botella de whisky tebraki añejado. Abrámosla. No vamos a estar listos para hacer nada hasta mañana, como muy pronto, además estamos en el hiperespacio. Ventress suspiró. Hazlo tú, si quieres. De ninguna manera. Somos socios. Dividimos por la mitad. Había olvidado lo persistente que eres, dijo ella, levantándose. Está bien. No había mucho más espacio a bordo del Avancée, solo dos pequeñas cabinas, un baño común, una pequeña cocina y la bodega de carga. Se sentaron en el piso de metal duro de la bodega, abrieron la botella y Buzz sirvió un trago para cada uno. Por la próxima cacería, brindó Ventress. Por esta sociedad, respondió Buzz, y bebieron. El licor quemaba como un fuego dulce, envolviendo la lengua y enviando calor a todas las extremidades de Ventress. Era demasiado fácil de beber, y Ventress sabía que tendría que tener cuidado. Ella nunca bebía para emborracharse. Los ojos de Buzz se agrandaron. Tus amigos tienen buen gusto, comentó, con un tono ligeramente teñido de asombro. Por favor,
Que la capitana Raime sepa que si nos quiere contratar de nuevo, allí estaremos. Ventress se rió un poco y tomó otro sorbo, mientras Voss se servía otra medida. Normalmente analizaban la cacería una vez terminada, estudiando lo que había funcionado, lo que no y lo que podrían haber hecho de otra manera. Esta vez, sin embargo, todo había ido tan bien que no había nada para criticar. Entonces, en lugar de ello, Voss le preguntó acerca de algunas de las armas que estaban pensando en comprar y sobre algunos movimientos que la había visto hacer. Ventress se tensó un poco cuando él preguntó por el sable de luz. En este punto, su socio estaba un poco peor, o mejor, por el alcohol, y sospechaba que lo hacía menos cauteloso. Él nunca antes le había preguntado acerca de su sable de luz. Creía que solo los Jedi los usaban, precisó él. Te equivocas. Los puedes encontrar con bastante facilidad en el mercado negro. Yo habría pensado que lo sabías. No necesito operar en el mercado negro, explicó él. Hizo un gesto con la mano señalando su modesta nave. Una simple existencia es la nuestra. Arrastraba un poco las palabras, vació su vaso y tomó la botella. Si derramas una sola gota de eso, la descontamos de tu pago, le advirtió Ventress. Él se rió. Entonces, continuó, sirviendo con gran atención, lo conseguiste en el mercado negro. ¿Quién te entrenó? Es una espada. Sé cómo usar espadas. No era exactamente una mentira. Voss se acomodó sobre su respaldo, con un brazo como almohada y con el otro sostenía el vaso sobre el pecho. Su mirada al dirigir sus ojos hacia ella parecía ligeramente fuera de foco. Fue el turno de Ventress de hacer preguntas. ¿Y tú, Voss? ¿Cuál es tu historia? Ella estaba esperando algún tipo de chiste. En cambio, Voss daba la impresión de no tener idea de cómo responder. Volvió la cabeza, mirando a la nada. ¿Sabes? Dijo arrastrando un poco las palabras y dominado por la sorpresa. No creo tener una historia. Todo el mundo tiene una historia, insistió Ventress, llena de curiosidad. Él levantó la cabeza, vació el vaso y lo dejó. Yo no. Quiero decir. He hecho cosas, he visto cosas. Me han sucedido cosas. Pero no creo que yo tenga una historia. Esto claramente nunca se le había ocurrido a él. Parecía estar casi tambaleándose por la revelación. Ventress se preguntó si era el alcohol el que hablaba, o si Voss realmente se sentía tan perdido como sonaba. ¿Y tú? Le preguntó él. ¿Cuál es tu historia? ¿O tampoco tú tienes una? Oh, sí. Claro que tengo una historia, dijo Ventress. Todo un montón de historias, en realidad. La historia de una muchacha entregada para ser esclava. De una Padawan Jedi. De una aprendiz de un maestro oscuro. De una hermana de la noche. Pero ninguna de ellas terminó bien. Ella frunció el entrecejo mirando su vaso. Tal vez el delicioso licor estaba teniendo un efecto sobre ella también. Rara vez se mostraba sensiblera, y eso a ella no le gustaba. Me pregunto, reflexionó Voss, dándose vuelta de nuevo para mirarla. ¿Qué es peor, tener historias poco felices o no tener ninguna historia? La historia de esta noche termina con el sueño. Ventress estaba cansada. Se puso de pie. Voss no la imitó de inmediato. ¿Voss? ¿Puedes levantarte? Sí, le aseguró. ¿Estás mintiendo? Puede ser. Voss le había permitido a Ventress que lo ayudara a llegar a la puerta de su cabina, donde ella le dijo que sería mejor que no tuviera resaca por la mañana. Él le aseguró que eso no ocurriría, lo cual era verdad, porque no estaba borracho. Había sido una necesidad en el trabajo encubierto desarrollar una fuerte tolerancia al alcohol para integrarse y pasar inadvertido. El exquisito licor tan generosamente ofrecido por la capitana pirata era fuerte, pero nada que él no pudiera manejar. Él había exagerado su embriaguez con la esperanza de conseguir que Ventress revelara algunas cosas acerca de sí misma. No había funcionado como él pretendía. La pregunta informal de ella, ¿cuál es tu historia, Voss?, lo había desviado de un modo en que él no pudo de ninguna manera haber imaginado.
Por supuesto que no podía decirle la verdad, pero que ella eligiera la palabra, historia, le hizo darse cuenta de que realmente él no tenía una. Tenía una serie de hechos de su vida que él podía relatar, pero de alguna manera, nunca versaban sobre él, no eran su historia, eran simplemente cosas que él habla hecho. La distinción era sutil, tan sutil que nunca había siquiera pensado en ello. Tal vez fuera el alcohol, tal vez fuera el tiempo que había pasado en compañía de Ventress trabajando en equipo, pero darse cuenta de ello lo impresionó. De modo que Voss había dicho exactamente lo que le había venido a la mente y luego intentó reenfocar la atención en Ventress. Por segunda vez en la noche, quedó impresionado. Estaba dispuesto a apostar 1.000.000 de créditos que Ventress también había respondido honestamente, y su respuesta la había sorprendido y sacudido, al igual que la respuesta de Voss lo había impresionado a él. Se frotó los ojos cansados. Probablemente estaba atribuyendo demasiado a todo lo ocurrido esa noche. Su vientre estaba todavía agradablemente tibio por el alcohol, aunque sus pensamientos eran discordantes. Voss se tendió en la cama, pero el sueño no vendría enseguida. Las palabras que había pronunciado seguían repitiéndose en su cerebro. ¿Qué es peor, tener historias poco felices o no tener ninguna historia? Voss no tenía respuesta. Gracias por acompañarnos en otro capítulo de Discípulo Oscuro, una historia que nos muestra lo difícil que es caminar entre la luz y la oscuridad. Si disfrutaron este episodio, no olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y seguirnos en Instagram para formar parte de esta comunidad galáctica que crece cada día. Nos escuchamos en el próximo capítulo y que la fuerza esté siempre de su lado.